Dios me los bendiga, iglesia. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church aquí en Houston, Texas. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Feliz año 2026. Regresamos ahora sí a medicina espiritual. Regresamos al propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas de seguir profundizando en la palabra del Señor. Doy gracias al Señor porque llegamos ahora con una mente fresca, con una claridad, dirección del Señor. Nos tuvimos que apartar por un tiempo, como les había avisado anteriormente, por las primeras 3 semanas del año, para realmente consagrarnos al Señor, buscar dirección de Él y gracias al Señor que aquí estamos. Una vez más, estoy alegre, mi hermano, estoy gozoso, estoy con mucho entusiasmo el día de hoy de poder regresar a medicina espiritual. Y yo sé que todos los que escuchan en medicina espiritual cada semana, seguro que también estamos ansiosos por regresar. Y bueno, ¿qué puedo decir, hermanos? Muchas cosas han cambiado o muchas cosas han acontecido en un lapso de poco tiempo. Estamos hablando de 3 semanas. Y en ese tiempo de 3 semanas hemos visto, mi hermano, imagínense todo lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando aquí en el país, lo que ha pasado en las noticias, ¿verdad? De lo que pasa en China, en Cuba, en Canadá, wow, tantas cosas. Y vemos las protestas que están pasando en el norte del país. Y bueno, ¿qué hemos estado clamando, iglesia, durante estas 3 semanas? Un lema que el Señor puso en nuestro corazón es: ven, Señor Jesús. Y eso es lo que seguimos clamando. Pero hoy más que nunca yo creo que es muy importante poder hablar sobre esto. Y es lo que hacemos aquí en Medicina Espiritual, es siempre hablar de cosas, hablar de lo que está pasando, pero decir las verdades que se tienen que decir, y decirlo de una manera y una perspectiva bíblica. Mis hermanos, vivimos nosotros en una generación cansada, una generación saturada de noticias, agotada de promesas a veces humanas, de políticos que nunca se cumplen, y cada día despertamos a las noticias. Estamos viendo, ¿verdad?, lo que acabo de mencionar, noticias que anuncian crisis, guerras, el colapso de los morales, sistemas que a veces tiemblan y estructuras que antes parecían firmes, ahora hoy en día se desmoronan delante de nuestros ojos. Y el mundo corre, pero no sabe hacia dónde. La sociedad grita en muchas ocasiones por lo que está sucediendo, o injusticias que parecen al ojo injusticias, pero no sabe a quién clamar. El otro día estaba mirando las noticias, increíble, la protesta de personas al norte del país, donde entraron a una iglesia sin respetar el lugar, sin respetar la reverencia en ese lugar, y entraron a protestar, una cosa tremenda. Entonces la sociedad está gritando porque necesita algo, grita algo, quiere justicia, quiere respuestas, pero no saben ni siquiera a veces a quién clamar. Muchos tienen opiniones. Si usted prende el canal tal, va a haber opinión. Si prende el otro canal, es otra opinión. Pero pocos tienen esperanza. Y en medio de ese ruido, que a veces es ensordecedor, la iglesia está corriendo un riesgo muy grande. Que estoy viendo esto y es lo que quiero compartir el día de hoy, algo que en mi corazón. La iglesia corre el riesgo de distraerse, de perder el enfoque, de mirar más los movimientos del sistema, de la máquina, ¿verdad?, del sistema en el cual estamos viviendo, porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y esto es una máquina. Eso es un sistema global, un sistema político, un sistema que se mueve a través de personas en poder. Pero bueno, los movimientos del sistema muchas veces comienzan a ser el enfoque para la iglesia y no la manifestación del Rey como debe de ser. Y ese es el gran peligro. A veces, sin darnos cuenta, podemos comenzar a reaccionar más a lo que pasa en la tierra que lo que ya fue decretado en el cielo. ¿Están conmigo? Entonces, cuando la iglesia deja de esperar a Cristo,
comienza a adaptarse al mundo. Eso es el orden natural de la secuencia. Cuando deja de mirar el cielo, la iglesia comienza a negociar con la tierra. Cuando pierde la esperanza eterna de que nuestro Salvador viene, Cristo viene otra vez, y nuestra esperanza está en eso, en la venida, en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia pierde esa esperanza, busca una seguridad temporal. Pero la escritura es clara. El cristiano no vive y no debe vivir esperando que el mundo mejore. Necesita el cristiano vivir esperando que Cristo regrese. Y ahí está la diferencia en cómo un creyente va a vivir su vida en el propósito del Señor. Mis hermanos, no sé si alguien ha leído su Biblia, pero cuando yo la leo, yo me doy cuenta que esto no va a mejorar. Y nuestro Señor mismo nos dijo, estas cosas no deben de alarmarnos, sino tienen que pasar. Son señales del fin. Nuestra fe no nació para sobrevivir a los sistemas humanos. La fe que el Señor ha puesto en nuestra vida, mis hermanos, nació para anunciar el reino inconmovible del Señor. No fuimos llamados a depositar nuestra confianza en gobiernos. No fuimos creados, no fuimos llamados para depositar la fe en que el gobierno va a cuidar de mis necesidades económicas, ideologías, estructuras terrenales. Mis hermanos, fuimos llamados a vivir con la mirada levantada, con el corazón firme, con una esperanza viva que no depende de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo, en este mundo. Ya sea en el sistema global, en el sistema de gobierno o en el sistema de nuestras propias familias. Yo no dependo de la circunstancia de mi familia. La iglesia, mi hermana primitiva, nos da un gran ejemplo. Esa iglesia no crecía porque tenía influencia política, sino porque tenía una convicción profunda. En ese tiempo no había Facebook, no había Live, no había que promoción, que esto. Había un poder, una unción del Espíritu Santo. Una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que tiene influencia, es la iglesia que va a cumplir los propósitos del Señor. Y no necesitamos todas estas cosas. Bueno, todo esto ayuda, claro que sí. Obviamente, estoy grabando y cada uno está escuchando por medio de estas redes sociales que tenemos. Pero Jesús viene pronto, mi hermano, y ese es el punto. Esa esperanza los sostuvo en la persecución a la iglesia primitiva, los fortaleció en la prueba, los mantuvo santos en medio de una generación corrupta. Porque alguien puede decir, bueno, vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de pecados. Sí, mis hermanos, pero ellos se mantuvieron santos en santidad. Hoy necesitamos volver a esa esperanza. No una esperanza emocional, sino una esperanza escatológica. O sea, escatología es el estudio de los tiempos finales, una esperanza en lo final, en lo que viene. No un optimismo humano. Bueno, vamos a ver si esto mejora. No, una certeza divina. Estamos esperando al Rey. Y si pudiera ponerle un título a esto, porque esto es conversación, pero bueno, si pudiera ponerle un título diría esperando al Rey. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo mientras que estamos esperando? Debemos vivir esperando. No esperar que el sistema se arregle, sino esperar que el Rey se manifieste. ¿Se manifieste dónde? Primeramente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestros trabajos, en la sociedad, en la ciudad, en el estado, en el país. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, no lo hace desde una posición de comodidad. La iglesia en ese tiempo está creciendo en medio de una cultura pagana, una cultura corrupta, una cultura moralmente degradada. Suena un poco familiar a lo que estamos viviendo hoy en día en el 2026 y ya por un buen tiempo. Pero era conocida por su inmoralidad, por su mentira, por su violencia. Ahí es donde en Creta, donde está Tito, no era un lugar favorable para el cristianismo.
Y aún así, Pablo no le dice a Tito que enseñe a la iglesia a acomodarse al sistema. Bueno, el sistema está haciendo esto, entonces la iglesia tienes que moverte y tienes que hacer esto. No. Le dijo cómo vivir con sobriedad, con justicia, con piedad, sobrios, mientras que esperan activamente la venida de Cristo. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De esta manera es como debemos de vivir. 2026, mis hermanos, dice la palabra del Señor que nadie sabe el día ni la hora. Pero, wow, está más cerca que nunca la venida del Señor. Y dice esto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí es donde el apóstol Pablo le escribe a Tito, le dice, espera activamente en la venida del Señor. Espera activamente en la venida del Rey. La esperanza de la iglesia no estaba en cambiar a Roma, sino en la manifestación gloriosa de Jesús. Ellos no estaban tratando de cambiar el sistema. Esa esperanza no los desconectaba de la tierra, los hacía vivir con mayor responsabilidad espiritual. Mis hermanos, la esperanza del cristiano no es en las circunstancias, es eterna. No es temporal, es eterna. Hebreos 13:14, me encanta lo que dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El mundo busca estabilidad aquí. El cristiano busca permanencia allá. Este sistema, mi hermano, promete seguridad, pero es temporal. Todo esto es temporal. Pero Cristo promete gloria eterna. Incluso nuestros hogares. El Señor nos ha dado el que tiene su casa, su departamento, todo esto es temporal. Cuando la iglesia pone su esperanza en el mundo, se va a frustrar. Pero cuando pone su esperanza en Cristo, va a permanecer firme. Aún en tiempos de persecución, aún en tiempos de escasez. Abraham vivió en tiendas porque entendió que este mundo no era su hogar. Él no hizo un lugar permanente. Si usted lee Hebreos 11, 9 y 10, habla sobre esto. Los gran héroes de la fe. David reinó, pero nunca confundió el trono con el destino eterno. Pablo fue perseguido, pero jamás perdió la esperanza. El problema no es vivir en el mundo, el problema es esperar demasiado de este mundo. Mis hermanos, estos sistemas no son eternos. Pudimos ver muy claramente cuando llegó lo de la pandemia de COVID en el 2020, a finales de 2019, principios de 2020. El sistema se sacudió, pero el reino se reveló. En Hebreos 12, 26, 28 nos dice que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. ¿Para qué? Para que permanezca lo inconmovible. Dio tristeza, dio dolor en el corazón ver que cuando el sistema se sacudió, muchas iglesias cerraron. Y no es para juzgar a los líderes pero dice la palabra del Señor, todo lo que puede ser sacudido será sacudido para que permanezca lo inconmovible. ¿Sabe qué? Nosotros fuimos dados un reino inconmovible. Este gobierno no puede sacudir el reino inconmovible de Jesucristo. Y no estoy hablando de la estructura de la iglesia, porque si un día pasan una ley que viene el tractor para tumbar todas las iglesias, bueno, pueden tumbar la iglesia, pero el reino sigue inconmovible. Dios permite muchas veces que los sistemas fallen. ¿Para qué? Para recordarnos que solo su reino de Él es eterno. A través de los siglos, el gobierno mismo ha querido acabar con el reino.
con la iglesia. Pero la iglesia sigue viva hasta el día de hoy por la gracia del Señor. Hay muchos hermanos alrededor del mundo que están sufriendo, que están pasando por situaciones difíciles. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Este reino es inconmovible. Las crisis no son el fin de la fe. Son el escenario donde la fe verdadera se manifiesta. Mientras el mundo entra en pánico, la iglesia entra en el propósito. Mientras a veces el sistema se comienza a colapsar alrededor, el reino va avanzando. ¿Está conmigo? Esto no se termina. Daniel no confió en Babilonia. Él estaba en un sistema, pero prosperó en Babilonia porque su esperanza estaba en Dios. Y esas son promesas del Señor, porque aún este gobierno puede colapsar, pero la iglesia sigue avanzando hacia adelante porque la esperanza está en Dios, no en el sistema. José no confió en Egipto, pero Dios ahí lo usó para salvar muchas vidas. Mis hermanos, la iglesia no necesita que el sistema funcione, necesita que el reino gobierne. Debemos esperar a Cristo, porque eso va a producir en nosotros también un regalo muy grande, que es la esperanza en Él. Va a producir santidad, no pasividad. En 1 de Juan capítulo 3 versos 2 y 3 declara: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Tú tienes la esperanza? ¿Qué hace la esperanza en Él? Se purifica a sí mismo. Esperar en Cristo no es cruzarse de brazos. Esperar en Cristo no es calentar una silla en tu iglesia. Esperar en Cristo es vivir preparados, es vivir con temor reverente, es vivir alineados con el cielo. La expectativa del regreso de Jesús no produce un espíritu de escapismo, de escapar, produce transformación. Porque el que realmente cree que Cristo viene, ¿sabe lo que hace? Cuida su vida, cuida su testimonio y cuida su comunión con Dios. Había 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Y la historia dice que las 5 prudentes se durmieron. ¿Se acuerdan eso? Ahora, las vírgenes prudentes no se durmieron por incredulidad. Del dormir significa tranquilidad, paz. Ellos no estuvieron en paz por incredulidad. Ellas se habían preparado con aceite. Pudieron vivir en paz. Y ese aceite no se improvisa. Se cultiva en intimidad y relación personal con el Señor. La iglesia que espera al Rey vive con una urgencia espiritual. En Romanos 13:11 nos recuerda: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La espera del cristianismo no es una espera relajada, es una espera urgente. No es cómoda, es consciente. No puede ser simplemente superficial, tiene que ser una espera profunda. Porque el tiempo, mi hermano, no se está acabando para el mundo, se está cumpliendo para la iglesia. Es una manera completamente diferente de verlo. Cada día que pasa es una oportunidad más para predicar. Cada día que pasa es una oportunidad para poder servir a alguien, a amar, a vivir para la gloria de Dios. El que espera en Jesús está viviendo constantemente para servirle, buscando oportunidades para engrandecer el reino. El que espera a Cristo no se está entreteniendo con el pecado, no se conforma con la tibieza espiritual, no está negociando la verdad, está buscando la verdad siempre. El Espíritu Santo, mi hermano, nos está confrontando con una pregunta muy sencilla, pero es profunda la pregunta. ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Qué estamos esperando realmente? Si estamos esperando que el mundo mejore, vas a quedar bien decepcionado. Pero si esperamos que Cristo se manifieste, eso nos va a ayudar a perseverar hasta el fin.
La iglesia no fue llamada, mis hermanos, a encajar. Fue llamada a brillar. No fuimos llamados a ser como el mundo, fuimos llamados a ser diferentes. No para adaptarnos. La iglesia fue llamada para anticipar el reino y la venida y preparar la venida del Señor. No tenemos que temer al colapso de los sistemas de este mundo. Debemos enfocarnos en anunciar la venida del nuevo reino. Mis hermanos, yo le animo que piensen esto, mediten esto, que Cristo, cuando Cristo venga, porque Él viene, porque lo dice su palabra, las últimas palabras inscritas y habladas por Jesucristo, que están en récord en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y Cristo dice, ciertamente vengo en breve. Cristo viene. Que Cristo nos encuentre esperando, sirviendo, amando, viviendo en santidad. Que no nos encuentre dormidos espiritualmente. Que nos encuentre vivos en los propósitos, no distraídos con lo temporal. Levantemos la mirada. Mis hermanos, afirmemos el corazón. El Rey viene, Cristo viene, y nuestra esperanza no va a ser avergonzada. Sabemos que el Señor viene pronto y Él tiene algo muy especial y muy grande para nosotros. Perseveremos. Señor Jesús, hoy levantamos nuestros ojos más allá del ruido de esta tierra y los fijamos en ti, en aquel que fue, el que es y el que ha de venir. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos puesto nuestra esperanza en cosas que pueden ser sacudidas y son temporales. Perdónanos, Señor, por confiar más muchas veces en lo visible que en lo eterno. A veces por mirar más al sistema que al reino. Perdónanos por reaccionar con miedo en ocasiones en vez de fe. Y hoy confesamos con humildad que nuestra esperanza no está en el mundo, no está en los hombres, no está en el sistema temporal. Nuestra esperanza está en ti, Cristo glorioso. Purifica nuestros corazones. Lava nuestra mente. Alíneanos con el cielo, Señor. Que esta esperanza viva produzca en nosotros santidad, hambre por tu presencia. Que podamos decir, Señor, con convicción y con autoridad, ven, Señor Jesús, y que eso no solo sea un lema, sino un clamor que transforma la manera que vivimos. Vivimos esperando. Un anhelo profundo por tu venida, Señor. Despierta tu iglesia, Señor. Quita toda tibieza espiritual. Rompe, Señor, toda distracción. Arranca toda comodidad que nos ha dormido, Señor. Que seamos hallados con aceite en nuestras lámparas, con manos limpias, con corazones rendidos, con una fe, Señor, que persevera hasta el final. Oh Espíritu Santo, enséñanos a vivir cada día como si hoy fuera el día de tu manifestación gloriosa. Que nuestras decisiones, que nuestras palabras, que nuestras actitudes reflejen que esperamos al Rey. Ven, Señor Jesús. Ven a gobernar nuestra vida. Ven a establecer tu reino en nosotros. Ven y encuentra tu iglesia fiel, velando, sirviendo, adorando. A ti sea la gloria, el honor y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church aquí en Houston, Texas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que esta palabra quede sembrada en sus corazones. Vivamos siempre esperando. El Rey viene pronto. Dios me los bendiga. Amén.